Hola, buenas. El día de hoy vamos a estar haciendo una reseña a un libro de divulgación científica bastante interesante. No está muy actualizado, la verdad, tuve que haberlo hecho en su momento, pero sigue siendo muy bueno el libro. Sobre todo si tenemos algunas dudas muy puntuales de aquel. El libro es El Sol Negro, del doctor Mario Jamui, Premio Nacional en Ciencias Exactas. Yo lo tengo firmado. Una delicia simplemente el libro. El doctor Mario Jamui, ya hemos hablado un poco de él, ya trabajamos un libro de él, que se titulaba El origen del Big Bang, si no me equivoco. Era el Big Bang, en definitiva, no lo tengo acá a mano. Les dejo la banderita acá igual, se los voy a dejar en la descripción igual por si quieren ir a verlo, que para mí es una de mis primeras reseñas buenas que yo hago porque le tomé tiempo y de hecho le tomé tanto tiempo para justamente que el doctor lo viera. De hecho lo vio y me regaló varios libros y etcétera. Bueno, Mario Jamui, para breve resumen nuevamente, es astrónomo y académico de la Universidad de Chile. Bueno, en ese momento era académico de la Universidad de Chile, ahora ya no. Él es doctor en astronomía de la Universidad de Arizona. Fue investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, el CATA, y fue el primer director del Instituto Milenio de Astrofísica, MAS. También fue presidente del Consejo de Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, el CONICIT, y principalmente su carrera científica está enfocada en el estudio de cúmulos de galaxias y las observaciones de supernovas. Justamente este estudio y este trabajo y otros temas de divulgación científica, que él escribió un libro de supernovas también. De hecho, es un libro que fue coautor con el doctor José Massa, que también es Premio Nacional en Ciencia Exacta. Y actualmente se dedica más o menos, está full dedicado a la gestión del tema de la divulgación científica. Yo por lo menos lo veo mucha actividad ahí, está súper bien. El Sol Negro, ¿de qué trata? Por su portada uno podría ya empezar a definir, empezar a indagar que el tópico es acerca de eclipses. Bueno, quizás no tan directamente, pero el tópico es eclipses. Toda la temática de un eclipse, qué es un eclipse, cómo se forman, por qué se forman. Y a mí me gusta, ya le hicimos, si no me equivoco, una reseña a un libro de eclipse del profesor José Massa, que yo les dije que la verdad ese libro no está muy bueno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo considero que un libro de divulgación científica tiene que tener para que sea un buen libro? Primero, tiene que tomar un tema, o puede ser ya muy rebuscado, como la cuántica, etcétera, o puede ser un tema muy presencial, muy familiarizado, que todo el mundo está hablando. Este tema lo sacó justo en la temporada donde hubieron 2 eclipses aquí en Chile. Por lo tanto, claramente todo el mundo en las noticias, viene un eclipse, viene un eclipse. ¿Qué es un eclipse? Entonces, saca un libro. Primero uno, que sea un punto que esté cotidianamente hablando, que la gente relativamente conozca, o que se está hablando mucho, o que esté en boca en boca. Segundo, que el tema tenga contexto histórico. Eso me encanta. ¿Por qué? Porque le da un fundamento de que no es algo nuevo realmente, que no es algo que está ahora en boca, sino que lleva mucho tiempo hablándose y que realmente nunca nadie había podido explicarlo o nadie se había dado el tiempo. Segundo. Y el tercero, para resumir, que sea fácil de entender. Porque si yo quiero leer algo difícil o algo que tenga mucho tecnicismo, mucha matemática o mucho qué sé yo, leo libros formales de astrofísica o de física o me leo un libro de astronomía formal. ¿Sí? No me leo un libro de divulgación. O sea, si yo en este librito cortito lo que quiero es entender que es un eclipse en las palabras más simples posibles. Ya si me llama la atención en términos técnicos, voy a la bibliografía que quizás dejó acá en el libro y lo estudio de manera profunda. El libro Eclipse de José Massa, no, para mí no es un buen libro de divulgación científica. El libro El Sol Negro de Mario Jamui sí es un buen libro de divulgación científica porque justamente tiene estos 3 temas que a mi criterio tienen que cumplir para que sean un buen libro. Toca un tema contingente, habla en manera clara un problema. Sí, y para mí el punto más clave es que hable sin tecnicismo, que no hable con tecnicismo. Principalmente se enfoca ya en
4 puntos, si no me equivoco. Claro, 4 puntos, de los cuales la verdad yo recalcaría los 3 primeros. Para mí los 3 primeros son lo mejor que hay y quizás haciendo un énfasis en el primer capítulo. El primer capítulo trata sobre la variada reputación, así se titula el primer capítulo, la variada reputación de los eclipses a través de la historia. Entonces aquí trabaja sobre cómo fueron las raíces de la astronomía, qué relación tenían los eclipses con nuestra especie, cómo fue que, no sé, cómo relacionaron las otras culturas sin entender toda la física que ocurría detrás de un eclipse al ver eclipse, ¿sí? Y aquí me gusta mucho Mario Jamui porque no solamente saca temas como Europa y cómo lo vio Inglaterra y cómo vio Estados Unidos el eclipse, ¿no? Sino que saca temas de cómo lo vieron, por ejemplo, los mapuches, los pueblos originarios aquí en Chile. Entonces está muy bueno porque creo que es el primer libro de ciencia, de divulgación que habla de eso un poco, más allá de cómo sacarlo, así como los mapuches, los incas, lo veían acá, está bueno porque da explicaciones de que en diferentes culturas, una muy lejana a la nuestra, como los griegos antiguos, la Europa, la India, los árabes, pensaban algo y en culturas muy similares a la nuestra se pensaban cosas bastante similares. Entonces, a mí por lo menos me gusta como ese enfoque, como me gusta que sea un poco más aterrizado, como que se dé cuenta de que hay un fenómeno que es mundial, que no es propio de una cultura. Entonces aquí habla un poco de, a mí la parte que más me gustó es de Tales de Mileto y su relación con el eclipse, ¿sí? Aquí habla un poco sobre cómo Tales de Mileto, de hecho voy a complementarlo un poco, como Tales de Mileto, que fue el supuesto padre de la filosofía, el primer filósofo que se supone que hay registro histórico de que él trajo el mitos, pasó del mitos al logos, pasó de la mitología al razonamiento de las explicaciones de la naturaleza. Hay un post completo acerca de Tales de Mileto en Instagram, por si lo quieren ir a ver. Pero en resumen, Tales de Mileto es muy importante en el tema de cómo la humanidad empezó a racionar. Sí, Tales de Mileto era griego, de Miletos, ¿verdad? Pero él la gracia que tiene es que sabía de eclipses. ¿Por qué se deduce que sabe de eclipses? Principalmente porque generalmente todos los griegos recibían una educación en Egipto, ¿ya? Y los egipcios tenían una muy buena formación en lo que era la astronomía. Bueno, la astrología en ese momento, ¿sí? Pero bueno, Tales de Mileto se sospecha que él pudo detener una guerra en base a un eclipse. O sea, había una guerra entre dos bandos y Tales de Mileto dijo, ya, ustedes van a cortar su leseo, van a parar un segundo, porque si no, yo voy a tapar el sol. Y toda la gente dijo, ¿qué? Como que no se podía creer esto. ¿Qué pasó? Que, claro, Tales de Mileto sabía cuándo iba a ocurrir el eclipse, si tenía el registro. Entonces, cuando ocurrió el eclipse, porque seguían luchando, los soldados dijeron, no, este tipo, un mago, este tipo maneja el universo. Entonces quedaron locos, se terminó la guerra. Y eso es un evento histórico que está registrado. De hecho, hay un consenso un poco en filosofía de que se tiene el registro histórico del inicio de la filosofía, que es justamente la fecha, la hora y el día y la hora de ese eclipse. ¿Sí? Así que Tales de Mileto tiene una relación como con el nacimiento de la filosofía, con el nacimiento de el logos a través de un eclipse. O sea, brutal. A mí me pareció muy bueno el primer capítulo porque parte de esa manera, así como ahora relacionamos un tema muy astronómico como un eclipse con la filosofía. Buenísimo. Después continúa en el capítulo 2, que igual está bueno, pero no tanto como el 1. A mí me gustó mucho más el 1, donde habla de los eclipses solares y eclipses lunares, donde empieza a ya perfilar en qué se diferencia cuando el sol se gana adelante, cuando la luna se gana adelante, etc. Y empieza a hablar un poco de aquello. Aquí, por ejemplo, habla un poco de la historia de cómo se veía el universo antiguamente. Bueno, no sé si ya saben, el tema de esta eterna lucha de intentar explicar cómo funcionaba el universo, el tema de las leyes de Kepler, cómo Kepler ayudó a Newton, más que ayudó, como que Newton tomó estas leyes y propuso un modelo
que funcionó para explicar cómo funcionaba realmente el universo, y que por eso se hace muy famoso Newton, que postula el tema de la gravedad, etcétera, 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 y que con la gravedad se podían explicar muchas cosas. Pero que posteriormente a eso, posteriormente a Kepler, a Newton, viene Albert Einstein, que él puede, en definitiva, explicar comportamientos que eran Mercurio, si no mal me equivoco, que no parecía ser que no seguían las leyes de Newton, y viene Albert Einstein con su teoría de la relatividad, con la cual puede explicar el tema de la perturbación del campo del espacio, perdón, dicho, respecto a las masas, y que por eso Mercurio se movía y tenía cierta trayectoria desde la Tierra. Sí, bastante simple la explicación, y espero que la haya dicho bien. Si me equivoqué, pido perdón, pero yo soy de química, así, soy del área de licenciatura en química, así que física y astronomía, perdónenme si me equivoco en las explicaciones, quizá en el detalle, pero entiéndase que hay una relación entre Newton y Albert Einstein. Justamente, llegan a relaciones donde se explica que a través de un eclipse, primero se descubre que existe un elemento químico que no existe acá en la Tierra. ¿Sí? Eso es bastante interesante. No les voy a dar el spoiler, pero igual está en Instagram, ya les dejé ahí el datito, pero ahora no se los voy a dejar el spoiler. Pero gracias a un eclipse se sabe que hay un elemento químico que no estaba en la Tierra, pero sí que estaba en todo el universo. ¿Sí? Bien interesante ese tema. Entonces tenemos dos temas ya fundamentales. Uno, que con un eclipse se forma, la filosofía nace, el razonamiento nace, la predicción, etc. Y segundo, que podemos encontrar elementos químicos que están en el universo, que están en una estrella, pero que no están acá en la Tierra. Bastante interesante. Y el tercer tópico, perdón, es el tema de demostrar esto de la curvatura, de que las masas curvan la luz, ¿sí? Entonces, esto también se formó en base a un eclipse. O sea, las predicciones de Albert Einstein acerca de que el espacio se perturbaba, se pudieron demostrar, en definitiva, en base a que tuvo que pasar un eclipse para ver cómo las líneas de la luz se movían por el espacio perturbado que formaba, o la curvatura que formaba el Sol, ¿sí? Al ser el Sol un objeto supramasivo, entonces se quería ver eso, cómo se movía, cómo la luz era como desplazada, ¿entiendes así? Por estos campos que había predicho Albert Einstein. Entonces la teoría de Albert Einstein queda muy marcada también con un eclipse. Se tuvo que esperar un eclipse para poder corroborar esta teoría. Y a pesar de que ya estaba un poco, había funcionado para otras explicaciones, esa era la prueba ya más eficiente que pusiera predecir. De hecho, las ecuaciones de Albert Einstein hasta el día de hoy siguen prediciendo algunas cosas. Entonces está buenísimo, ¿sí? Yo podría resumir este libro, bastante corto, en esos tres tópicos. En cómo los eclipses tienen impacto, o tuvieron bastante impacto en la formación o en el descubrimiento de algunas cosas bastante importantes en nuestra humanidad. Quizás la primera, el tema del inicio de la filosofía, el tema del mito del lobo, brutal, buenísimo. Y quizás el segundo, que también es de gran importancia, el tema de entender que no existe la fuerza entre planetas, sino que es la curvatura del tiempo-espacio. Einstein, bacán. Pero como químico también tengo un cariño acerca del descubrimiento de los elementos. Ya después el cuarto capítulo es un poco, a mí no está bueno igual, pero creo que está un poquito de más, pero es el tema de buscar eclipses, como que te dice en qué fechas van a haber eclipses, en qué país, en qué continente. La verdad, creo que esa información está buena, pero en la actualidad quizás uno googlea y ya ahí Google creo que ya te dice, sí, tipo, aquí va a haber un eclipse acá, a tal hora, etcétera. Entonces, en lo personal lo considero un poco más extra. Pero claro, este libro fue sacado en el momento en el que Chile iba a tener 2 eclipses. Entonces, si uno lo compraba en ese momento, decía, bueno, el eclipse va a estar en el norte de Chile y después va a estar en el sur de Chile y se va a ver no sé qué, no sé qué. Entonces, ese estaba bueno. Recomendadísimo el libro, si que quieren aprender de eclipses. Es barato el libro, la verdad, igual
bueno, no sé si relativamente barato. A mí me costó creo que en esa fecha como 12.000 pesos. He comprado libros más caros y más cortos y más malos por ese precio. Pero creo que 12.000 pesos, por lo que recuerdo que estás, El Sol Negro de Mario Jamui es un libro recomendadísimo si se quiere aprender un poco de historia en relación a los eclipses y cuál es la definición de un eclipse y qué tipos de eclipses hay. Yo lo recomiendo 10 de 10. Así que eso, nos vemos. Espero que les haya gustado un poco la reseña. La tenía guardada. Este libro me lo había leído hace mucho tiempo, pero la tenía guardada ahí. Así que eso. Chao, chao.